Hola, buenos días. No me ha dado nada, papá. No, ahí están los panes, pues. Buenos días, mister. Vaya, está bien, Cecia, no hay problema. Ya. Bueno, empecemos. Entonces, de lo que va ahora es solo un repaso de lo que vimos la semana pasada para el examen de mañana. Hola, Keila. Mister, ¿a qué hora es su examen? A la hora clase sería a las 10. Lo tendrían de 10 a 11. Gracias. Creo que a las 10 lo tenemos. Sí, a las 10. Entonces, de esta parte de los conjuntos numéricos, solo voy a hacer hincapié en porque solo de esto viene de las propiedades de los números reales. Primero lo de la suma, ¿no? Bueno, aquí dice axioma de adición de los números reales. Se toman como axiomas ya trabajando en el ámbito de campo. La primera es la cerradura, que es decir que para dos elementos en los números reales, su suma también va a ser un número real. Y ya les daba ejemplos, ¿no? Si sumaban un medio con un tercio, el resultado que les iba a dar 5 sextos iba a ser un número real. La conmutativa, que si ustedes tienen un par de números en números reales, noten que acá solo les aparecen A y B, pero A puede ser negativo, B puede ser negativo y no hay problema. Al fin y al cabo se los están dando en los números reales. Pueden tener todavía expresiones bastante feas como alguna raíz y no habría problema alguna. Entonces lo que les dice la ley conmutativa es que
pueden cambiar el orden de los sumandos. Y la ley asociativa, que si tienen 3 números reales A, B, C, entonces esta ley que les dice es, no importa el orden en el que ustedes vayan a operar, el resultado les va a dar el mismo. Y acá está una visualización de esta propiedad, ¿no? Que si ustedes tienen A entre paréntesis A más B y exteriormente tienen más C, es lo mismo que ustedes hagan A más y después hagan el paréntesis B más C. Parafraseada, eso es lo que quiere decir esta ley, ¿no? Que no importa el orden en el que ustedes vayan a sumar 3 términos, el resultado igual va a ser el mismo. Comúnmente esa es el parafraseo que le dan a conmutatividad, pero conmutatividad le dicen como que el orden de los, en este caso sumandos, no altera el total. Conmutatividad es conmutatividad, no, solo cambia el orden en el que pueden aparecer estos. Y la existencia de un solo elemento neutro, que en este caso de la suma va a ser el 0, y este cumple que al sumarlo con cualquier número real, vamos a obtener lo mismo. Que si yo tengo que A es un número real y le sumo 0, entonces el resultado va a ser A. Y el inverso aditivo, que en este caso le decía que era el número opuesto, ¿no? Que para todo número real existe su opuesto, que es el negativo, y que cumple que al sumar el número real con su opuesto, le va a dar el 0. ¿Tienen preguntas respecto a estas propiedades? No, mister. Solo una pregunta. La E significa... No me acuerdo. Esta. Sí. Pertenece. Gracias. Pertenece, está en... Si se fijan, siempre la utilizo para decir de que esos dos elementos están en los números reales. Pues es una propiedad, Cristian, que se utiliza para prácticamente llevarte el elemento neutro, que en este caso sería llevarte el 0, ¿no? O una forma en la que podés hacer trucos en matemáticas. Por ejemplo, si en algún momento vos te encontrás con 9 más menos 9 en algún problema, ¿no? Pues vos vas a estar seguro que por la existencia de ese elemento inverso, que en este caso tienes ahí una pareja de opuestos, esto va a ser 0. También se los ponía como ejemplo en la completación de cuadrados, que si ustedes tenían x al cuadrado más 9x menos 6, por decirlo así, querían completar cuadrado, pues ya sumaban 0 convenientemente, pero este 0 ustedes lo podían escribir como la suma de un número con su opuesto, que eran 9 medios al cuadrado menos 9 medios todo al cuadrado. Más que todo es en arreglos matemáticos que van a ocupar esta propiedad. Y ya les decía que las propiedades o axiomas de la multiplicación de los números reales son exactamente las mismas que la suma, salvo que el elemento neutro, en este caso va a ser el 1, y el inverso multiplicativo va a ser
1 sobre el número. Acá les había dicho que a elevado a la menos 1 se definía como 1 sobre a. Y también que cumplía que a por a elevado a la menos 1, esto es igual a a por, ocupamos la definición que tenemos aquí arriba, a la menos 1 es igual a 1 sobre a. Entonces esto les queda a sobre a y esto les da 1. Por eso acá les dice que al hacer estas multiplicaciones, ¿no? A por su inverso multiplicativo, el resultado les va a dar 1. Esas son las dos grandes diferencias entre las propiedades para la suma y las propiedades para la multiplicación. La cerradura, ya habíamos hablado de él, que si ustedes tienen una pareja de números reales, su producto va a ser también un número real. La ley conmutativa, que si ustedes tienen una pareja de números, pues al multiplicarlos pueden conmutar el orden. La ley asociativa, que si ustedes tienen tres números reales, parafraseado, yo les decía que no importa el orden en el que ustedes realizaran la operación, el resultado iba a ser el mismo, ¿no? Y aquí está la visualización de cómo se ve en una igualdad la ley asociativa. Estas tres no cambian en nada con las propiedades de la suma, salvo la operación que se está utilizando. El elemento neutro y el inverso multiplicativo básicamente tampoco cambian nada, ¿no? Porque la propiedad dice que existe solo un elemento neutro, que aquí le agregan que tiene que ser diferente de 0, y que en este caso lo único que cambia es que aquí es el 1. Y el inverso multiplicativo es lo mismo, le da la existencia de solo un inverso multiplicativo. Entonces, ustedes van a tener un inverso multiplicativo, que en este caso va a ser a la menos 1. ¿Tienen preguntas? No, mister. Esto prácticamente va a ser solo teoría. Entonces, les habrá bastado con solo haberlas copiado en el cuaderno y ahí básicamente ya tienen el 6. O sea que solo va a venir teoría de ese tema y algunos ejercicios, así como los que ha hecho. Pista. Mis exámenes o van a ser ejercicios que yo les hice en clase o que ustedes han resuelto ya en la tarea. Entonces, ahí puede subir, ¿no? Dependiendo del comportamiento que ustedes tengan. Sí, puede subir en la hoja donde está poniendo ejemplos. Pues no tengo ejemplos, solo tengo estas, que son ya los enunciados de las propiedades. Vaya, si van a tomar screen, tómenla rápido. Ah, la hoja de Drew, gracias. Solo había puesto estos dos ejemplos. Gracias, mister. Y ahora la descomposición factorial. De aquí solo les he sacado el factor común, la diferencia de cuadrados y el trinomio, ¿no? De estos sí no van a ser ejercicios que yo ya les hice.
Y en este caso ustedes ya tienen al menos esto, ¿no? Para lo de factor común. Ahí. ¿En qué me tenía que fijar en lo de factor común? Para aplicar factor común. Sus exponentes. Términos semejantes. ¿Cómo? Términos semejantes. No, Exponente. tampoco, Unos signos. tampoco. El nombre se lo dice todo. Factor común. Que sus factores sean Los comunes. factores comunes. Pero espero que entiendan lo que dicen, ¿no? No, Sí, que sí, sí. si ustedes tienen, siempre van a tener términos, ¿no? Entonces esos términos van a estar compuestos por factores. En el caso de a cuadrado va a tener dos factores que ambos van a ser a. En el caso de AB tiene dos factores, uno es a y otro es b. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el factor común que tienen ambos términos? A. A. ¿Y cuál es el exponente más pequeño con el que aparece a? 1. Uno. Entonces, ese es su factor común. A. Y yo se los ponía de esta forma, ¿no? Si ya sacaron una A a este término, ¿cuántas A le queda? 1. Una. Es la que Uno. ponen dentro del paréntesis, ponen el más. Y si a Y este B. término ya le quitaron la A, ¿qué les queda? La B. B. Vaya, y era lo que les quedaba. Para un segundo ejemplo, 5AB menos 15BC. ¿Cuál es el factor común? 5 y B. La B. 5B. Es 5B. Si al primer término le quité 5B, A. Solamente queda A. A menos solamente C. me queda menos, C. casi. Aquí le quité 13. 5B. ¿Cuánto me queda? 13. Menos 13. 3C. Recuerden que en el caso de que aparezcan números, estos los tienen que descomponer y el 15 se les puede descomponer como 3 por 5. Y por eso es que en principio sacamos el 5, porque el 5 está en el primer término Y el segundo. y también aparece en el segundo término. Entonces, siempre intenten descomponerlo de esa forma. Obviamente van a haber números que ni necesidad van a tener de eso, porque son tan obvios. Ya van a tener necesidad de descomponerlos en números ya más grandes, ¿no? Que superen el que se dio el 150. O se pueden los criterios de divisibilidad de enteros. Se pueden los criterios de divisibilidad de enteros. Un ejemplo, mister. Ajá. Yo creo que sí se los pueden, solo que no están conscientes que se los pueden. O quizás el nombre no es. No, Ajá, Puede sí, ser. tiene otro nombre. Va. ¿Cuándo un número es divisible por 2? Cuando es par. Vaya, te puedes Facts. el criterio de divisibilidad por 2, que termina en 0, 2, 4, 6, 8. Ah. ¿Cuándo un número es divisible por 5? ¿Cuándo es impar? En 5 y en 10. O ¿Cuándo sea, ¿Cuándo es impar? cuando terminan decimales y múltiplo de 5. 5. No, ¿Cuándo sí. termina? Más fácil. Ya pues, ¿cuándo 1, 3, 7. Cuando termina 9. en 5 y 0. cuando termina en bueno. 5 y 0? Y 1, 3, 7. vaya, ya, cállense. Y les voy a decir el del 3, que el del 3 me imagino que no se la pueden. 3, ¿Cuándo un número es divisible por 3?
La múltiplo de 3. 3, sea, 6, O sea, 3, eso, 6, 9. 6, que- 9, ajá. es que para eso existen criterios. ¿Cómo sé yo que 1500, 1500, a ver, 42 es divisible por 3? Creo que había visto como que se sumaban los números y si daba un múltiplo de 3 era divisible entre 3. Vaya, ese es el criterio de divisibilidad por 3. Si ustedes suman todos sus dígitos, 1 más 5 les da 6, más 4 les da 10, más 2 les da 12. 12 es divisible por 3. Sí. Sí. Va, entonces ese número es divisible por 3 y ese número tiene en su descomposición prima algún factor 3. Y ahí tienen prácticamente los 3 más básicos, el del 1, el del 5, y el del 3. También está el del 7. ¿Cómo dice que se llama eso, mister? Criterios de divisibilidad. Ah, gracias. También está el del 7 y el del 11. Podrían utilizarse hasta ahí, pero del 7 raras veces se utiliza y el del 11 ya menos. Comúnmente en clases solo se utilizan, están para que se utilicen estos 3. Entonces, después de esa pérdida que nos acabamos de dar del repaso, veamos. De este tipo no les viene. De estos les vienen un par, ¿no? Y de esto les decía que si ustedes tenían un polinomio, x elevado al cuadrado más 10x más 21, ¿cómo factorizaba? Factorizaba en dos binomios cuyo primer término era la raíz cuadrada del primer término, bueno, del término cuadrático. ¿Y cuál sería el primer término en este caso? X. X. X en ambos, ¿verdad? El primer binomio va a llevar el signo de este término, que en este caso va a ser más. Y el segundo binomio va a llevar el producto de los dos signos, el del término lineal y el del término independiente. ¿Qué signo va a llevar este? Menos. ¿Cuánto es más por más? Perdón. Más. Va. Y luego buscaba dos números que multiplicados me daban 21 y que en este caso 3 por 7. Sumados o restados de 10. eso es cuando yo no sé cómo son los signos, pero aquí sé que los signos son iguales. Como los signos son iguales, más y más, yo voy a buscar dos números que multiplicados me den 21 y que Sumados de 10. y que sumados me den 10, que en este caso son 7 y 3. ¿Qué pasa si en este caso en lugar de tener más, yo tengo ambos signos menos? Entonces aquí buscaría dos números que multiplicados me den 21 y... Restados me den ¿Cuánto? 10. Perdón, ¿cómo? Restados de 10. Y sumados le den menos 10. No. Recuerden, cuando esos dos signos son iguales, busco dos números sumados. Ajá. No me importa que sean más o los dos sean menos. Si los dos signos son iguales, busco dos números que sumados me den el coeficiente del término lineal. No importa que acá sean más, que acá sean menos. De hecho, ejemplo para este, ¿no? Esa es la descomposición factorial de ese polinomio que tienen ahí. Descompone en dos términos binomios cuyo primer término va a ser x. El signo de este primer binomio va a ser este signo, que va a ser menos. Y el término de este va a ser el producto de estos dos, ¿no? Más por menos me va a dar menos.
Entonces, como los dos signos son iguales, yo voy a buscar dos números que multiplicados me den 21 y que Sumados den como resultado 10. Sumado de 10. sumados me den como resultado 10. 3. Vaya. El mayor siempre pónganlo en el primero. Ya van a ver por qué. ¿Tienen preguntas? No. Bueno, veamos si la descomposición está buena también, ¿no? Por si tienen dudas. Hago esta multiplicación. Multiplico x por x, me da x al cuadrado. Multiplico x por menos 3, acá me daría menos 3x. Y ahora multiplicaría este menos 7 por esta x, me daría menos 7x. Y ya lo último es multiplicar este 7 con este menos 3 que me va a dar más 21, ¿no? Pero si se fijan acá estos dos son términos semejantes, ¿verdad? ¿Cuánto es menos 7x menos 3? Menos 10. Menos 10x. Va, y ya estuvo. ¿Se fijaron? En eso anótenlo en grande ahí en alguna página. Signos iguales, busco dos números sumados. Me sirve. Este sí. Veamos el tercero. Si se fijan, el polinomio está desordenado, entonces voy a intentar ordenarlo. Me va a quedar a al cuadrado más 6a menos 16. Entonces este va a factorar en dos términos binomios. ¿Cuál va a ser el primer término de estos binomios? Ah, ¿Quién dijo eso? yo. ¿Y Ni quién, yo. ¿Y quién es yo? Fueron los dos. Una fue Victoria, que sí la logré ver, y el otro. Diego. Fue Diego. Ok. Entonces el primero va a ser A, ¿no? ¿Qué signo va a llevar este binomio? Más. Más. Gracias, Cecia. ¿Y este binomio qué signo va a llevar? Menos. Menos. Va a llevar menos, porque es el producto de estos dos signos. Más por menos, le da este menos, ¿no? Ahora, ¿qué voy a buscar? Dos números que multiplicados me den 16 y Se resten. Den 6. en 8. este caso, 8 y 2. 8 y 2. y en este caso, como los signos son diferentes, no me importa el orden en el que aparecen aquí los signos, sino que me importa que los signos sean diferentes, voy a buscar dos números que multiplicados me den 16 y que restados me den 2. Y esos son 8 y 2. En el caso de que los signos salgan iguales, el orden en el que ustedes coloquen esos números no importa. En el caso de que los signos sean diferentes, sí va a importar. El mayor de los números siempre va a ir en el primer binomio. No entiendo su pregunta, Victoria, ¿en qué parte fue? ¿Perdón? Creo que era en el ejercicio el que hicimos antes de este. Ok, veámoslo. Este. Sí, es que no entendí porque al inicio habíamos puesto x más 7 y Ah, después, ajá,
Es que fue un ejemplo que les quería dar, ¿no? Que en este caso, si el ejercicio original era este, ¿no? Que aquí fuera más y aquí va a ser más. Por eso no había problema. Ese era el ejercicio original. Entonces yo les puse de ejemplo bajo suposición que qué pasaba si en lugar de aquí fuera más, aquí me diera menos. Y les pregunté cómo iba a buscar esos números, que si multiplicados me iban a dar 21 y todos me dijeron en ese caso restados me iban a dar 10. Y ese era el error que yo les quería provocar, que me dijeran que eso iba a ser restado. Y ahí fue donde yo les corregí que no importaba, que me importaba que los signos eran iguales. Y como los signos eran iguales, los números que yo iba a buscar iban a ser sumados siempre. No me estoy fijando de que acá los números son negativos o si los dos signos son positivos, sino que me estoy fijando en que si son iguales o son diferentes. En este caso, si los dos signos son iguales, siempre voy a buscar dos números que sumados me den, en este caso 10, y si los signos son diferentes, iba a buscar en este caso que los números restados me dieran, en este caso, ¿no? 6. Y Bueno, les decía gracias. que con simplemente hacer este cambio, yo ya obtenía la factorización de este polinomio en esta forma. Solo fue a modo de ejemplo. Y antes de que cualquier cosa pase, escriban en el chat presente. Mister, y de dominio y rango no van a venir, vea. No. A ver. Mister, yo tengo una duda con la tarea. Ajá. Ahí dice que hagamos ejercicios de suma de complejos. ¿Se refiere a los números complejos? Sí. Ah, ok. Entonces ustedes solo se van para Google, ponen suma de complejos y les va a tirar un montón. Solo agarren un ejemplo y copien y ya estuvo. Lo mismo, solo les pido una por cada operación. Una de operación de complejos, una de suma de complejos, una de resta, una de multiplicación y una de división. Ojo, el procedimiento cuenta. Y ejercicios sin procedimiento son automáticamente nulos. Y ya lo último que quiero tocar con ustedes es la diferencia de cuadrados, pero de eso no tengo en esta lámina. Si se recuerdan lo de la diferencia de cuadrados, se los di en su momento como un producto notable, ¿no? Y esto factorizaban de la forma a más b por a menos b. ¿Qué necesitan ustedes para utilizar diferencia de cuadrados? El exponente. En principio, tener dos términos que sean cuadrados. ¿Y cuál es lo segundo? El nombre se lo dice, la diferencia de cuadrados. Necesitan que uno de esos dos términos, solo uno de esos dos términos, sea negativo. Por ejemplo, x al cuadrado menos 4y a la cuarta, qué sé yo. ¿Cómo factoraría? Sería, Primero me fijo si son cuadrados, ¿verdad? Son cuadrados. sí, Sí. Sería Dale. X en ambos paréntesis. Les voy a hacer yo para que lo vean fácil. Le saco la raíz cuadrada a ambos términos. Le saco la raíz cuadrada a ambos términos. En este caso, la de x al cuadrado va a ser x y la de esta va a ser
2y cuadrado. Entonces yo los pongo en suma. Mister puso 4. Ay, No perdón, más. gracias. Entonces, yo estos los pongo en forma de suma, x más 2y al cuadrado. Y luego los pongo en forma de resta. X, y el que va a ser menos aquí va a ser la raíz del que acá sea negativo. Y ya van a ver por qué les digo esto. Y ahí está ya la descomposición. Ahora, ¿por qué les digo eso de que tiene que ser el que tenga la raíz negativa? Perdón, el que tenga el signo menos. ¿Qué tal si yo les pongo menos 9 más n al cuadrado? Esto es una diferencia de cuadrados. No. No. ¿Apuestan un 0 en el examen? No. Sí, Vale. porque cada Sí, sus porque exponentes a son 9 se le puede diferentes. sacar. Ah, Sus exponentes son diferentes. Sí se puede porque al ¿Qué 9 se le no, puede sacar raíz. ¿qué les dije? Ah, yo pensé que lo hacían por otra cosa. ¿Qué les dije con el signo? Que tendría que ser diferente. Que Que, uno tiene que ser negativo. y en ese caso los dos son cuadrados y al menos solo uno de los dos es negativo, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Verdad? Entonces esa cosa es una diferencia de cuadrados, aunque no tenga la usual n cuadrado menos 9. Pero si ustedes se recuerdan, la suma es conmutativa, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces es lo mismo. Tengan cuidado con esa parte de ahí. Entonces esto va a factorizar como dos términos binomios. Vienen, sacan las raíces. La de esta va a ser 3. Y la de esta va a ser n. Los ponen en forma de suma. Les puede quedar 3 más n. Y acá les va a quedar menos 3 más n. Y no hay problema. Otra forma en la que pueden escribir esta respuesta es poner primero la n más 3 y n menos 3. Entonces, de estas dos formas les puede aparecer la respuesta. De hecho, aquí no le voy a poner flecha, sino que le voy a poner igual. Yo que ustedes le tomaron screen a esta parte ahorita. Ojo con ese 3 menos n, María. El que va a ser negativo acá siempre va a ser la raíz del que es negativo acá. ¿Ya le tomaron screen? Sí, mister. Va. Sí, mister. Entonces, mañana traten de entrar unos 5 minutos antes a la plataforma para ver que tengan todo bien. Yo voy a tratar de estar pendiente de ustedes por si tienen alguna consulta respecto a la plataforma. Ya respecto al examen, ahí no me pregunten nada. Están en examen y espero que les vaya bien, les deseo suerte y por el momento nos quedaríamos hasta acá. Que Dios les bendiga. Gracias, mister. Gracias, mister.